Hola a todos amantes del fútbol, bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy vamos a adentrarnos en el mundo de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Todos conocemos su brillantez en el campo, pero también es interesante explorar esos momentos en los que perdió la compostura y reveló su lado más conflictivo y rudo. Así que acompáñanos para descubrir las 15 ocasiones en las que Messi perdió el control. ¿Quieres saber cuál fue el momento más controvertido de Messi? Quédate hasta el final y lo descubrirás. Solo que antes recuerda en darle like y suscribirte al canal activando las notificaciones para que no te pierdas de más contenido de nuestro deporte rey. ¡Iniciamos! Comencemos con la número 15. Durante un duro enfrentamiento contra la Roma en el torneo Joan Gamper, ocurrió una situación bastante inusual. En el minuto 15 de la primera parte, con el marcador a favor de los azulgranas por 1-0, Messi le pasó el balón a Neymar, quien se encontraba en fuera de juego, y el árbitro detuvo la jugada. En ese momento se generó una disputa entre Messi y el defensor centroafricano, lo que resultó en un fuerte enfrentamiento entre ambos. Messi estaba claramente molesto y finalmente alguien intervino para separarlo. Afortunadamente, el asunto no pasó a mayores y el partido continuó sin problemas. El Barcelona terminó ganando el encuentro con un resultado de 3-0, gracias a los goles de Neymar y Rakitic. Y por supuesto, Messi estuvo involucrado en el juego. En el puesto número 14 encontramos la primera expulsión de Messi con el Barcelona. Como mencionamos al principio, Messi nunca ha sido un jugador violento. De hecho, solo ha sido expulsado 3 veces en toda su carrera, lo cual es impresionante considerando que lleva casi 20 años en el fútbol profesional. En enero del 2021, en la final de la Supercopa de España contra el Atlético, Messi cometió una acción temeraria contra Asier Villalibre y recibió una tarjeta roja directa. Seguimos con la número 13. Encontramos el incidente del pelotazo al público. Durante un clásico entre el Barcelona y el Real Madrid en el 2011, Messi, en un momento de frustración, lanzó un brutal pelotazo hacia una de las tribunas del Santiago Bernabéu. Aunque no recibió tarjeta por esta acción, generó protestas por parte de los simpatizantes del Real Madrid. Pasamos al número 12. En la número 12, presenciamos la transformación de Messi y Sergio Ramos de ser rivales a compañeros. Siempre ha existido una rivalidad entre estos dos jugadores, pero en el 2021 ambos recalaban en el PSG, convirtiéndose en compañeros de equipo. A pesar de los enfrentamientos pasados, han mantenido una relación profesional en su antiguo club. Veamos la número 11. Se muestra un partido candente entre Argentina y Bolivia en la segunda fecha de las eliminatorias rumbos al Mundial de Qatar 2022. El partido se disputó en La Paz, a 3.640 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta altitud es un factor que suele dificultar el juego de los equipos visitantes, y Argentina no fue una excepción. El partido terminó 2-1 a favor de Argentina, pero la victoria no estuvo exenta de polémicas. Al final del partido se produjo una pequeña trifulca entre ambas selecciones. Messi fue uno de los protagonistas de la trifulca. El jugador argentino tuvo una discusión con uno de los miembros del cuerpo técnico de Bolivia. Messi le preguntó al miembro del cuerpo técnico: ¿Qué te pasa, boludo?, mostrando su descontento por el alboroto que había causado durante todo el partido. La situación se calmó poco a poco, pero fue un momento inusual para Messi, que no suele perder la compostura. En el número 10, presentamos un momento en el que Messi se negó a saludar al árbitro asistente después de un partido contra Chile. La rivalidad entre Argentina y Chile siempre ha sido intensa, y en ese encuentro Messi mostró su frustración con el árbitro asistente. El partido fue muy intenso y Messi tuvo varias disputas con el árbitro asistente. Al final del partido, Messi estaba visiblemente molesto y se negó a saludar al asistente. En el número 9, nos adentramos en las emociones de Messi durante las tandas de penales. Durante la Copa América 2021, Messi mostró su faceta más apasionada y competitiva en cada tanda de penales en la que participó. Sus gestos de frustración y desahogo reflejaron la presión y la importancia de cada uno de esos momentos decisivos. Messi también se vio involucrado en disputas con los rivales y compañeros en estas instancias. Esto se hizo evidente en un momento particular contra el colombiano Yerry Mina. En una tanda de penales anterior contra Uruguay, Mina había celebrado su anotación bailando, lo que generó controversias. Después de que Mina fallara su cobro, Messi explotó y gritó: ¡El colombiano baila ahora! ¡Baila! ¡Baila colombiano!, en un gesto de burla por no haber convertido ante Emiliano Martínez. Ahora continuamos con el número 8. Encontramos un enfrentamiento con un árbitro durante un partido de la Liga Española.
Messi mostró su descontento con algunas decisiones arbitrales y tuvo una discusión acalorada con el colegiado, expresando su opinión de manera enérgica. Y de esta forma llegamos al número 7. Presenciamos una reacción de Messi ante una provocación de un jugador del Real Madrid. Durante un clásico, Messi fue objeto de una falta dura y en respuesta mostró su enojo y se encaró con el jugador rival, dejando clara su postura. En el número 6, vemos a Messi perdiendo la paciencia durante un partido de la selección de Argentina. En un momento de frustración, Messi lanzó un balón al suelo con fuerza después de una jugada fallida, mostrando su descontento con el desarrollo del juego. El partido amistoso entre Argentina y Uruguay, Messi y Cavani protagonizaron un tenso enfrentamiento. El partido terminó en empate 2-2, pero el duelo entre los dos jugadores fue lo más destacado. El incidente se produjo después de una falta cometida por Matías Vecino sobre Messi. Cavani se quejó de la decisión del árbitro y le dirigió algunas palabras a Messi, aparentemente invitándolo a pelear. Messi no se contuvo y le respondió sin dudarlo: "Cuando querás, cuando querás". Así continuaron todo el partido, intercambiando palabras y disputándose el uno al otro. Este incidente fue inusual para Messi, quien no suele perder la compostura. Sin embargo, la invitación de Cavani a pelear fue una acción antideportiva que molestó a Messi. En la número 5 se menciona la situación en la que Messi se mostró enojado por ser sustituido durante un partido importante. Todos estamos de acuerdo de que Messi es uno de los mejores futbolistas de la historia, por lo que resulta extraño que un entrenador lo saque del campo a menos que esté lesionado o se le quiera preservar para un partido importante. En este caso, Mauricio Pochettino decidió sustituir a Messi en una situación crucial para el PSG. El equipo estaba empatado 1-1 contra el Lyon en la sexta jornada de la temporada en el 2021, un encuentro que siempre es importante debido a la calidad del equipo rival. Messi claramente no tomó bien la decisión de ser reemplazado, lo que llevó a negarle el saludo a su entrenador al final del partido. En esta número 4, en un partido de la Liga Santander entre el Barcelona y el Sevilla, Lionel Messi y Diego Carlos protagonizaron un tenso enfrentamiento. El partido terminó en empate 0-0, pero el duelo entre los dos jugadores fue lo más destacado. El incidente se produjo a 10 minutos del final del partido. Diego Carlos despejó un balón justo frente a Messi y a propósito clavó sus tacos en la pierna derecha del argentino. Esta acción provocó una fuerte reacción de Messi, quien se enojó mucho. El árbitro no vio la acción y no sancionó a ninguno de los dos jugadores. Continuamos en el puesto número 3. En el partido por el tercer puesto de la Copa América en el 2019, Argentina y Chile protagonizaron un intenso enfrentamiento. El partido terminó con una victoria argentina 2-1, pero lo más destacado fue la expulsión doble de Lionel Messi y Gary Medel. El incidente se produjo en el minuto 37, cuando Messi y Medel fueron a disputar un balón. Los dos jugadores se enzarzaron en una intensa pelea de empujones y forcejeos, y el árbitro no dudó en mostrarles la tarjeta roja. Esta fue la primera expulsión de Messi en su carrera con la selección argentina y la segunda en su carrera profesional. Y ya en el puesto número 2, faltando poco para que descubras qué episodio es la número 1, tenemos luego de la derrota de Argentina ante Brasil, en las semifinales de la Copa América 2019, Lionel Messi arremetió duramente contra el árbitro del torneo. En sus declaraciones, Messi criticó fuertemente a los árbitros, afirmando frases como "inclinaron la cancha mal y todo lo maneja Brasil". Expresó claramente su descontento con el arbitraje de aquel partido, reclamando penales no cobrados y faltas, supuestamente a favor de Brasil. Sus palabras fueron contundentes y causaron gran revuelo en el mundo del fútbol. Llegó el momento esperado por todos, la número 1. En el partido cuartos de final de la Copa Mundial 2022 entre Argentina y Holanda, Lionel Messi protagonizó un intenso enfrentamiento con Louis van Gaal. Van Gaal había hecho unas declaraciones previas al partido en la que menospreciaba a Messi, lo que provocó el enojo del argentino. Durante el partido hubo provocaciones entre ambos equipos, decisiones polémicas de los árbitros, goles en los últimos minutos, una prórroga agotadora y una emocionante tanda de penales que finalmente le dio el triunfo a Argentina sobre Holanda. Pero ocurrió algo muy particular en la rueda de prensa de Messi, ya que estaba presente el jugador holandés Wargov y Messi le dijo que "mira, bobo, andate para allá, bobo, andate". Esta frase se volvió viral en las redes sociales y generó muchos memes y comentarios. Y hasta aquí llegamos con las 15 ocasiones en las que Messi perdió la compostura en el campo. Como podemos ver, a pesar de su personalidad humilde y tranquila, Messi también tiene su lado conflictivo y rudo. ¿Qué le parecieron estos momentos? ¿Conocían algunos de ellos?
Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal El Once Ideal y activar las notificaciones para más contenido relacionado con el mundo del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!